Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su programa, su canal, titulado El Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. Seguimos en la octava sesión, titulado En las huellas de Josué, donde hacemos una extensión sobre el libro de Josué que estamos estudiando durante todo este trimestre. Vamos al título de esta mañana: Pasar para conquistar. Antiguamente, en la época primaveral, el derretimiento de las nieves del monte Hebrón y las montañas del Líbano hacía que se desbordaran los afluentes tributarios del Jordán entre el norte del mar de Galilea. En otras palabras, era una situación un poco difícil, complicada, poder cruzar el río Jordán en aquella época. Y curiosamente, el pueblo de Israel se encontraba en esa misma época, en esos mismos meses de primaverales, donde la lluvia empezaba a aparecer en las partes altas de la montaña y por ende el río comenzaba a crecer. Y era en ese momento cuando Dios ordena al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán en plena crecida. Interesante. Ahora, el exceso de agua inundaba el valle del Jordán, anegando la ribera del río, por lo cual hacía casi imposible el paso de una gran cantidad de personas en los vados normales. Esa zona hoy se le conoce como la frontera del territorio israelí jordánico. Ahora, vamos a ver en esta mañana la tipología del cruce del Jordán. ¿Qué vamos a aprender en esta ocasión? Pues bienvenidos, porque estamos aquí en el análisis de todo lo que es la tipología del cruce del Jordán y también cómo eso hoy también representa nuestro crecimiento en la vida, la parte cristiana, ¿no? Cómo lo ejemplificamos. Quizá el evento más decisivo de todo el libro de Josué no ocurre al final, sino al principio. Con el cruce del Jordán culmina la gran obra redentora de Dios. ¿Dónde empezó esta historia? En Egipto. Y aquí, al cruzar el Jordán, era el final de esta historia. Entonces, el evento más importante no está en el final, sino está al principio. Cuando Israel salió de Egipto para entrar y poseer la tierra prometida, es ahí donde se da el inicio. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 6, 23 y 24. Miren lo que dice Deuteronomio 6, 23 y 24. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. La promesa de Dios. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Recordemos que aquella noche, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de mano de los egipcios, el pueblo aquella noche, aquella medianoche ya, empezando la madrugada, Dios pidió al pueblo que hiciese un pacto. Mandó degollar el cordero, que colocaran la sangre del cordero en los dinteles, en los muros de la entrada de la casa. Hicieron el sacrificio, hicieron la Pascua. Al iniciar las primeras horas de el día, en la madrugada,
cómo todos estos eventos nos enseñan hoy a cada uno de nosotros. Desde ahí, dice el texto, para traernos a la tierra que juró los padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. En aquella noche, en aquella Pascua que hicieron, cuando comieron las hierbas amargas, el pan sin levadura, estaban ellos haciendo un pacto con Dios, estaban renovando, porque les esperaba una larga caminata y con la esperanza de poder salir de aquella esclavitud y llegar a la tierra que fluía leche y miel, una tierra de libertad, cosa que ellos no sabían, no conocían lo que era libertad, porque habían nacido bajo la esclavitud. Todos habían nacido bajo esa situación de esclavitud del pueblo ante los egipcios. Por lo tanto, ellos no sabían lo que era libertad. Era una experiencia nueva a la cual ellos iban a enfrentar, a la cual se tenían que con el tiempo ir a acostumbrar. Dice, y que temamos a Jehová nuestro Dios. O sea, cumplen mis estatutos, dijo Dios, a través de este pacto, a través de la Pascua, que teman a mí, dijo Dios, para que les vaya. Es interesante esta frase. Enmarque este texto, subráyelo, para que nos vaya bien todos los días. ¿Qué necesitamos para que nos vaya bien todos los días? Curiosamente, aquí encontramos que el momento que ellos van a renovar el pacto, a hacer la Pascua, a comer los panes sin levadura, a comer las hierbas amargas, era la madrugada. Porque a la medianoche ellos recibieron la libertad por parte del gobierno egipcio. A la medianoche pasó el viento, la nube de muerte, comenzaron a morir los primogénitos egipcios, tanto personas como de los ganados. Hubo un llanto en Egipto, en el propio palacio hubo un llanto. Se habían vuelto las calles casi en una situación caótica, muertos por todo lado, en todas las casas, en las calles. El gobierno egipcio se ve en la obligación, porque si de buena manera no quiso hacerlo, hoy se ve obligado a través de este milagro de Dios, de liberación, de decir, váyanse, no los queremos. Y los propios egipcios salieron en ese momento con la desesperación, lárguense de aquí, váyanse, no los queremos, ya váyanse con su Dios, váyanse al desierto. Todo el mundo echaba fuera al pueblo de Israel. Pero antes de partir, ojo, antes de partir, y este es el punto importante que queremos resaltar en este estudio. Antes de partir, antes de salir, ¿qué hicieron ellos? Dios les dio instrucciones a través de Moisés al pueblo. Mandó que cumplan sus estatutos, que teman a Jehová, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. Queridos, antes de partir, antes de iniciar, ¿qué debemos hacer? Aquí tenemos muchos mensajes para sacar. Recuerden que todos nuestros estudios están enfocados para el tiempo del fin.
Solamente sacamos los textos, la historia para referencia, pero todos los aplicamos para el tiempo del fin. Esa es nuestra temática de cada una de nuestras presentaciones. Voy a hacer aquí algunos paréntesis, como siempre acostumbro a hacer, porque tenemos que sacarle la profundidad de los textos. Tenemos que nosotros sacar cuál es el tipo y cuál es el antitipo de todo esto. ¿Cómo es que ocurrió este suceso allá y cómo es que hoy va a suceder aquí? Si por sí no lo sabía o nunca lo pensó así o nunca le llevó el texto a esta situación. Voy a hacer algunos paréntesis aquí. En aquella noche, aquella madrugada, recibió el pueblo de Israel la libertad. Nosotros hoy que vivimos el tiempo del fin, vamos a recibir también la libertad a la medianoche. Por eso dice aquel himno, ¿no? En la mañana gloriosa. ¿Dónde estaremos en la mañana gloriosa? Jesús viniendo, aquella mañana gloriosa. El tipo y el antitipo. Nosotros recibiremos la libertad justo a la medianoche. Jesús comenzará a aparecer, a alumbrar en aquel momento más oscuro. Es por eso la importancia. ¿Cuál es el antitipo aquí? Pasando la medianoche, comenzando a iniciar la madrugada, la luz de Cristo, conforme alumbró para el pueblo egipcio la esperanza de que salían a la libertad, también la tendremos nosotros. Cuando estemos corriendo detrás de la persecución, de pronto aparecerá una luz en el espacio. La libertad habrá llegado, una libertad eterna. Queridos, la luz llegará a todos aquellos que realmente, ¿qué decía el texto? Que cumplan los estatutos, dice el texto 24, que teman a Jehová vuestro Dios, para que nos vaya bien, para que les conserve la vida ya en el cielo. A partir de aquella medianoche, o aquella medianoche, pasó la nube de la muerte. Y muchísimos murieron, ya sea primogénitos, aún dentro del palacio del rey, como también las bestias primogénitas. Queridos, llegará el momento, o está llegando el momento, que este mundo tendrá que sufrir esta destrucción de todos aquellos rebeldes que no quieren temer a Jehová, que no quieren cumplir los estatutos, como está diciendo aquí el texto. La muerte llegará por no estar yendo al pacto. Ojo que en ese momento muchos egipcios pudieron salvarse. Ojo que los egipcios habían escuchado la palabra de Dios, conocían quién era Dios. Muchos de ellos pudieron salvar y muchos de ellos se salvaron porque entendieron y fueron y se refugiaron en las casas de los israelitas y salvaron la muerte. Pero muchos decidieron quedarse allí y tuvieron que sufrir la muerte de sus primogénitos. ¿Cómo es que nosotros llegamos a entender esto para nuestros días del fin, del tiempo del fin? Y no estoy hablando ninguna locura. En las próximas presentaciones de los días sábados
un día como mañana, vamos a presentar este temario. Muy posiblemente sea la próxima presentación de la próxima semana. Mejor dicho, el primer video del mes de diciembre. Estamos a puertas de un asesinato, con mayúsculas, a puertas de un asesinato por parte del diablo, de Satanás, a la humanidad. Y si nosotros, como pueblo de Dios, no cumplimos los estatutos, lo cual dice el texto, léalo bien el texto de Deuteronomio 6:24, si no cumplimos los estatutos, si no tememos a nuestro Dios, dice para que a todos, para que nos vaya bien a todos, vamos a revertir el texto y vamos a decir, si no tememos a Dios, si no cumplimos eso, nos va a ir mal. Y a muchos cristianos, y a muchísimos cristianos, les va a ir mal. Cierro el paréntesis, por razón de tiempo. En el primer video del mes de diciembre voy a explicar esto, con puntos y detalles. Y así que, espérenlo. Llegaba el momento de cruzar el Jordán. Ocurren dos milagros. Uno al principio y el otro al final del viaje a Canaán. Y del mismo modo, el pueblo de Israel finalmente. Creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Mira lo que dice Josué 3:7. Josué 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué, hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo como antes lo estuve con Moisés. Mis queridos, es un estudio muy profundo lo que estamos haciendo esta mañana. Voy a regresar. Quiero que esto nos logre dejar la mayor claridad. Voy a regresar al texto anterior. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Dice el versículo 24 de Deuteronomio capítulo 6. Dice Josué 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué, hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo para que sepan que yo estoy contigo. Aquí nace la pregunta. ¿Qué tuvo que hacer Josué para recibir esta autoridad por parte de Dios? Ojo, dirigentes. Si algún dirigente logra oír o ver este video. Ojo, dirigentes, lo que dice aquí la palabra de Dios. Así Dios prometió a Josué el día que cruzarían el Jordán. Mira lo que dice Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. El pueblo fue testigo de lo que pasó aquella noche. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mis queridos, lo que hoy está pasando en el mundo, lo que ya pasó en la historia, ¿cómo nos está ayudando a nosotros hoy a temer a Jehová Dios? Este es el grande problema que estamos enfrentando hoy. Conocemos la historia. Yo sé que el día de mañana los maestros al frente ahí, juntamente con los alumnos, los digo porque es la clásica, no voy a decir nada fuera de contexto, mencionando esto, sacando la mejor esencia. ¿Qué aprendimos, hermanos, esta semana? Que Josué aquí, que Josué allá, que hizo esto, que hizo lo otro. Muy bien, la historia es muy buena. Y nos faltó tiempo para seguir hablando de Josué y lo que pasó, ¿no? Muy bien.
La pregunta de cabecera debe ser, en cada unidad de acción, en cada sábado de mañana, ¿cómo es que nos identificamos con el personaje? Recuerden, en el estudio del viernes pasado habíamos hablado de esto. La personificación. En el estudio del viernes pasado está. Usted puede buscar el video del viernes pasado. Ahí va a encontrar usted. El Señor Dios, dice ahí, nos envía a rumiar. Así como la vaquita, como el cordero que rumia, que digiere su alimento, el Señor nos pide que digiramos nuestro alimento diario. Mañana, tarde y noche, decíamos la semana pasada. Que digiramos y digiramos y digiramos lo que hemos estudiado. Y luego, después de digerir, después de rumiar, que vayamos a la personalización. Mejor dicho, cómo yo me logro colocar en la historia de este personaje. Cómo yo me convierto en un Josué, tanto por varones como damas. Me personifico con cómo me estoy identificando con el personaje. ¿Qué estoy haciendo yo para poder cumplir con ese acto de fe como lo cumplió Josué? O como Caleb, o como Moisés, y los personajes como Rahab, todos los personajes que tenemos en la historia de este trimestre. Esa debe ser la pregunta de cabecera de todos los repasos de la lección. Pero a veces perdemos tiempo, y se los digo así porque le he escuchado muchas unidades, ando presente en todas las exposiciones de los maestros, y perdemos tiempo en redundar, en buscar al personaje que hizo esto que me gustó lo otro. Ya les comenté el otro día una experiencia que me pasó en una iglesia. No, hermano, pero hablemos justo se hablaba de la cena del Señor y todo eso, ¿no? La pregunta que hice fue, ¿y cómo eso nos diferenciamos como nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para llegar a ese acto? Cuando la próxima vez, ya sea por aniversario, o sea por algún evento, que se realice un rito de humildad, ¿cómo lo estamos nosotros celebrando ese rito de humildad? Ese es el punto a tratar. Ese es el punto a resaltar. ¿Cómo estamos llegando nosotros a ese rito de humildad? ¿Peleados? ¿Con muchos problemas internos como iglesia, como junta de iglesia? En el día de la expiación, ¿qué hacían los sacerdotes levitas? Ah, viene el día de expiación. Ah, muy bien, invitación aquí, invitación allá, va a ser una fiesta aquí. ¿Qué hacían los sacerdotes? Comenzaban a visitar de casa en casa. Si había familias divididas, su trabajo de los sacerdotes era juntarlos, unirlos, buscar el problema, orar por ellos, llevarlos a una semana de oración donde vayan preparándose para aquel rito, para aquel acto, tanto del día de expiación como para la cena del Señor, que hoy en día de algún modo tiene representación. Una semana de preparación, una semana de visitación, cosa que hoy los, entre paréntesis, llamados líderes no lo hacen. No lo hacen. Tengo años en la iglesia. Antes se hacía, hoy no se hace. Mis queridos, esa es la verdad. Y queremos recibir al Espíritu Santo, estamos soñando con la Canaán celestial. Es interesante en este estudio de Josué cómo vamos a ir nosotros a ir comprendiendo a este personaje Josué, qué es lo que tuvo que hacer para poder recibir esta autoridad. Dice el texto, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí hay un paralelismo entre el cruce del Mar Rojo
al comienzo del Éxodo y el cruce del Jordán al final del mismo, el salmista, en su inspirada interpretación intertextual de eventos pasados de liberación divina, funde los dos milagros en el mismo versículo, como si fueran un solo evento en la historia de la salvación. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 114:3. Cuando el mar vio al Señor, se retiró. La mano de Dios estaba allí. Dios mismo estaba ahí con ellos. Esto ocurrió en el marco cuando el pueblo obedecía, era obediente, cuando cumplió los estatutos, textos que habíamos leído anteriormente, cuando hizo la voluntad, cuando estuvieron bajo la dirección de su máximo líder Moisés y luego Josué, cuando el pueblo estuvo con la disposición de obedecer. Cuando el mar vio al Señor, se retiró, también el río Jordán dejó de fluir. Pero ¿qué pasó antes de esto? Cuando están por salir de Egipto, hubo una Pascua, hubo una preparación. Juraron obedecer. Cuando estuvieron para cruzar el río Jordán, hubo nuevamente otro momento de Pascua, otro momento de renovar pacto con Dios, otro ciclo de preparación para poder cruzar el río Jordán. Si no, en caso contrario, hubieran todos ellos muertos en medio del cruce. En ese proceso de renovar el pacto, estaban pidiendo que Dios vaya adelante, y Dios fue delante. Miren lo que dice el versículo 5 del Salmo 114. Dime, mar, ¿por qué te retiraste? Y tú, Jordán, ¿por qué dejaste de fluir? Tanto en el cruce del Mar Rojo como del río Jordán, que forman parte de un solo motivo tipológico, es un tipo del bautismo cristiano. Jesús mismo combina los dos aspectos de esta tipología al pasar por su Mar Rojo antitípico por medio de su bautismo en el Jordán. Ojo que cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, ese paso por el mar fue un bautismo para el pueblo de Israel. Así lo enmarca el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, texto que vamos a leer más adelante. Bueno, ahí tenemos el texto. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Lo afirma el apóstol Pablo, fue un bautismo. Jesús se bautizó en el río Jordán. Ellos estaban cruzando, o nuevamente fueron bautizados a través de este cruce. Estaba representando a Jesús. La misma tipología al cruzar el Jordán. Israel fue bautizado por medio de Josué en el río Jordán. Hebreos 3 y 4 muestran que la entrada en la Canaán literal tipificada, la entrada al descanso por gracia por medio de Jesús, el nuevo Josué. Ya hay un temario también que hemos explicado sobre donde logramos entender de que Josué representa a Jesús. Yeshua, Jesús. El relato del cruce de Israel a Canaán nos ofrece así una rica fuente de discernimiento espiritual, pues tipológicamente revela el principio de descanso por gracia cristiano. Nosotros cruzamos hacia la Canaán espiritual por medio del bautismo. El primer paso para poder nosotros llegar a la Canaán espiritual es el bautismo, es a través del rito del bautismo. Y luego el conocimiento por experiencia de la justificación por la fe.
Al mismo tiempo, el cruce del Jordán hacia Canaán encuentra su cumplimiento antitípico definitivo en nuestra entrada final a la Canaán celestial. Así, la forma en que Israel antiguo se preparó para cruzar hacia Canaán alesiona al pueblo de Dios en los límites de la Canaán celestial, en los días finales de la historia de la tierra antes de la venida de Jesús. Ahora, vamos en estos minutos finales a ver la preparación para el cruce del Jordán. Punto importante. A través del libro de Josué, aparecen casi como un estribillo estas palabras. Josué se levantó de mañana. Atención, líderes, dirigentes, la palabra más correcta, dirigentes. Josué se levantó de mañana. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros dirigentes que están postulando a líderes, o que muchos de ellos se toman el atributo de llamarse líderes, líder se hace, no se nombra, ya le hemos explicado muy bien la semana que pasó, se están levantando de mañana como Josué? ¿A qué horas empezó el pacto en aquella noche en Egipto? Al iniciar las primeras horas de la mañana. Hicieron la renovación del pacto, hicieron la Pascua, mataron el cordero, comieron las hierbas amargas. La pregunta de esta mañana es: ¿cuántos dirigentes, maestros, están entrando en este momento de renovar el pacto a las primeras horas de la mañana? Conozco a muchos líderes, a muchos maestros, que su mejor horario son las 6 de la mañana y quieren ser como Josué. Vamos al texto, Josué 3:1. Por la mañana muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sittim. Al llegar al Jordán, se quedaron allí antes de cruzarlo. Se levantaron muy de mañana. Y me imagino que al rayar el alba estuvieron frente al Jordán y no lo cruzaron. Ya nos levantamos de mañana y vamos nuevamente. Ellos hicieron pacto con Dios ahí. Versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Pero al día siguiente Josué madrugó. Y este madrugó no es a las 6 de la mañana, por si acaso. Maestros. Y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los ancianos, los diáconos, los pastores, que son los quienes son ordenados, los ungidos del Señor, como solemos llamarlo. Tomaron, dice, el arca del Señor, el arca del pacto. A las 6 de la mañana, madrugaron a encontrarse con Dios, a tener ese encuentro con su Dios. Y antes de cruzar el Jordán, se detuvieron nuevamente. ¿Estamos entendiendo realmente el mensaje de esta mañana? Capítulo 7, versículo 16. Josué se levantó muy de mañana y ordenó que se acercara Israel por tribus, y fue elegida la tribu de... Encontramos curiosamente en todos estos textos que Josué madrugó. Invitó a los hijos del pueblo de Israel a levantarse de madrugada. Invitó a los sacerdotes a levantarse de madrugada, a tomar el arca del Señor, a escudriñar, a rumiar, a personificarse con la historia. Es la invitación que tenemos cada uno de nosotros en esta mañana. Y Dios nos bendiga. Y espero que este estudio haya sido de mucho provecho para muchos maestros,
gentes. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Amén.